Diócesis de la Verapaz presenta El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Un saludo cordial, amigos, amigas, hermanos, hermanas, bienvenidos siempre a este encuentro semanal que nos va ayudando a ahondar en el sentido de la palabra del Señor que escuchamos cada domingo y por lo tanto a participar de mejor manera en la Eucaristía, a mejorar nuestra vida cristiana a la luz de la palabra y de la celebración. Estamos ahora, como hemos dicho, en estos últimos 3 domingos en el discurso en parábolas, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Mateo tiene 5 grandes discursos. Él ha reunido los materiales diversos que ha recogido de la tradición y reunió en este capítulo 13 7 parábolas. Ya hemos comentado algunas. Hoy el Evangelio nos ofrece 3 más. La parábola del tesoro en el campo, la parábola de la perla preciosa y la parábola de la red que se tira al mar. Voy a hacer énfasis sobre todo en las 2 primeras que tienen un tema común y verdaderamente muy sabroso. No hemos de olvidar que la finalidad de las parábolas es precisamente darnos un mensaje central. Ustedes saben que en los evangelios, como en toda la Sagrada Escritura, hay una gran diversidad de géneros literarios. Hay algunas cosas que son estrictamente históricas, que son crónicas históricas. Hay otras cosas que son poesía. Hay otras que son narraciones alegóricas, es decir, que hacen referencia y aplicación a cosas de la vida. Hay parábolas. Las parábolas son por lo general breves y según los expertos en el análisis de los textos evangélicos, las parábolas se pueden remitir de veras al propio mensaje de Jesús, como que su estilo de enseñar era contar parábolas. Las parábolas que son siempre narraciones con ejemplos, con anécdotas, con cosas tomadas de la vida diaria, del campo. Hay parábolas que les llaman las parábolas vegetales, puesto que tienen que ver con elementos de la vegetación, de la naturaleza, etc. Parábolas entonces son estas narraciones por lo general breves, pequeñas, que recogen escenas de la vida diaria, circunstancias de la familia, del campo, etc., y que tienen un mensaje. Es importante tomar en cuenta eso al analizar una parábola. Hay que centrarse en el mensaje central. Algunos dicen, en las parábolas en realidad no importan los detalles. Incluso a veces esos detalles pues nada más son paradójicos, son como para provocar sorpresa, como para provocar admiración ante una paradoja, incluso ante una contradicción, pero no son lo importante de la parábola. Los detalles deben hacer centrar la atención en lo importante, en el mensaje, en lo que Jesús ha querido manifestar al contar esos breves relatos. Hoy nos encontramos con 2 parábolas en las cuales se coincide en un mensaje central. El personaje de la parábola ha encontrado algo tan valioso, tan hermoso, tan bello, que luego vende todo lo que tiene
y consigue aquel tesoro. Se trata de un tesoro escondido en un campo. Se trata de una perla preciosa que ofrecía un mercader, pero que la tenía quizá entre un montón de otras cosas en el mercado o en su venta. Este hombre de la parábola, son dos pequeñas parábolas que el Señor ha contado a los más cercanos, a los discípulos en la casa. Fíjense que no ha contado estas parábolas a todo el público. Eso es también interesante. Nos dice esta parte del capítulo 13 que Él se ha dirigido a los discípulos en la casa. Y eso es también interesante. Está hablándoles a aquellos que están cerca y a aquellos que Él va a confiarles de una manera particular su misión. Y les da una clave para que esa misión funcione bien. Y les pone el interrogante, por supuesto. Las parábolas siempre nos interrogan. ¿Has encontrado tú el tesoro? ¿Has encontrado tú la perla preciosa que te hace vender y dejar todo lo demás con tal de conseguirla y ser feliz? Tú primero y luego para comunicarlo a los demás. Si no has encontrado ese tesoro, si no has sido sorprendido y admirado por ese tesoro encontrado, pues tampoco podrás comunicar verdaderamente a los demás un motivo de alegría. No podrás comunicar a los demás tu sorpresa. ¿Por qué? Porque primero eres tú el que tienes que encontrarte con este tesoro escondido. El reino de los cielos se parece a, comienza diciendo el Señor en cada una de estas tres pequeñas parábolas, se parece a un tesoro escondido en un campo. Y miren, parece una narración ahí de Jesús contando un cuento a unos niños. Un tesoro escondido en un campo que un hombre encuentra, por supuesto, por casualidad, pero al encontrarlo lo entierra otra vez y va y vende cuanto tiene y compra el campo, porque sabe que allí hay un tesoro. No nos fijamos en los detalles incluso pudieran ser paradójicos y contradictorios, porque alguno hasta pudiera decir, mire, si este hombre encontró un tesoro en un campo que no es suyo, lo que tiene que hacer es ir a decírselo al dueño del campo. Pero no, parece que actúa un poco tramposamente para callarse, vender lo que tiene y comprar el campo. Ahí es donde está el detalle de la parábola, que no es importante. Es solamente para llamar nuestra atención sobre lo esencial, sobre lo importante de estas pequeñas parábolas, y que es la alegría, la sorpresa, la admiración de haber encontrado algo completamente distinto y haberlo encontrado de repente. Claro que estaba trabajando ahí, claro que estaba trabajando el campo y quizá no estaba buscando ese tesoro, pero ¿a quién no le viene bien un tesoro? Es lo que mejor le cae y lo que más deseaba aquella persona. La segunda pequeña parábola, la de la perla preciosa, tiene el mismo esquema, podemos decir. Alguien que conoce de perlas, por supuesto, que sabe lo que es una perla preciosa. No todo el mundo lo sabe. Quizá no lo sabía aquel hombre que vendía un montón de joyitas y de piedras y de chunches, quizá nuevos y viejos en el mercado. No sabía lo que tenía allí. Pero este pasa por allí, lo mira, se va a vender todo lo que tiene otra vez y viene a comprar esa sola perla. Fíjense también que no hay que dejarse distraer por los detalles. ¿Cuáles son los detalles? Los detalles es si nosotros empezamos a pensar, mire, si él se dio cuenta que esta perla era así, pudo haberle dicho al dueño, mire, señor, usted tiene aquí una cosa preciosísima, ¿cuánto cuesta? Vale
40 quetzales. No, señor, eso no vale 40 quetzales, vale 5,000, 10,000. Pero él se calló, no dijo nada. El Señor no nos está enseñando a través de los detalles de las parábolas a ser tramposos, por supuesto, ¿verdad? Pero él hizo una trampa. Otra cosa también que llama la atención, otro detalle secundario de la parábola, es que este hombre va y vende todo lo que tiene, para comprar una perla. ¿No les parece eso un poco ilógico? ¿Cómo va a sobrevivir mañana? ¿En dónde va a dormir? ¿Qué va a comer? ¿Cómo va a sostener a su familia? Tiene nada más que la perla. Y la perla no se la puede comer. La perla no le sirve. Y uno le podría decir, bueno, pues la puede vender. Tal vez sí. No hay que enredarse con esos pequeños detalles de la parábola, que son solamente la manera de enseñar de Jesús para llamar la atención, porque son escenas que llaman la atención, que captan la atención del oyente. A veces tal vez ya no nos pasa eso porque hemos escuchado tantas veces la misma lectura en el Santo Evangelio en la misa que uno dice, ya sé que van a leer hoy, ya sé de qué va a hablar el Padre y no me dejo sorprender, no me dejo impresionar por la novedad que pueda tener la palabra y la presencia del reino de Dios para mí ese día. Eso es lo importante, eso es lo central de la parábola. El reino de Dios es algo que siempre te impacta, es algo que siempre te llama la atención, que sorprende, que anima y sobre todo que llena de felicidad. Se ha encontrado algo muy valioso, se ha encontrado algo muy rico. Y eso es lo que ha venido a enseñar Jesús. Ese mensaje de Jesús, y más aún, dando un paso adelante, podríamos decir, Jesús mismo es el mensaje. Cuando hablamos del reino de Dios siempre tenemos un poco de dificultad para explicar de qué se trata. Es la propuesta de nueva humanidad que hace Jesús. Son los valores del reino que Él propone. Cierto. Pero esa propuesta que Jesús hace, esos valores que Él propone, Él es el primero que los pone en práctica. Cuando el Señor nos viene a hablar de un mundo mejor en el que todos seamos hermanos y que nos consideremos hijos del mismo Padre, en quien confiemos plenamente, ese es un mensaje muy bonito, muy interesante, que puede impresionar a las personas. Pero Jesús es ese mensaje, porque Jesús es el que ha actuado como verdadero hermano de los demás y el que nos ha enseñado a confiar y amar en Dios como el Padre. Cuando Jesús nos habla de un mundo en el que haya justicia, en el que haya respeto a la dignidad y a la vida, cuando Jesús nos habla de un mundo en el que pensemos en la verdad y no en la mentira, en el que pensemos en la solidaridad y no en el egoísmo, un mundo en el que pensemos en la paz y no en la guerra y en la violencia y en la seguridad. Cuando Jesús nos habla de eso, nos llama la atención. Pero cuando vemos que Jesús es el que actúa así, eso doblemente nos llama la atención, nos entusiasma. Y encontramos no solo un mensaje, sino lo encontramos a Él mismo, que es la verdad, que es la vida, que es el amor, que es la paz, que es el buen pastor. De manera que cuando se habla del reino de Dios, por una parte estamos hablando de un mensaje, estamos hablando de un proyecto, el proyecto de Jesús, pero estamos hablando también de Jesús mismo, que encarna, que hace realidad, que hace práctica ese ideal del reino. El que ha encontrado esto de Jesús en su palabra, lo ha encontrado también en personas que viven por el reino de Dios, en circunstancias en el mundo que le hacen ver las cosas de manera diferente. Encuentra que en el mundo no hay solamente malas noticias, manifestaciones, violencias por las injusticias que hay, pobreza, miseria, niños desnutridos,
desnutridos, cáncer, sida, etc. En el mundo no hay solo problemas, sino hay también muchos destellos del reino de Dios que están presentes. Fíjense que ambas parábolas nos hablan de una realidad muy real, pero escondida. Un tesoro escondido en el campo, una perla que tal vez no era muy grande y que se perdía dentro de otro montón de joyas tal vez aparentes, de bagatelas de segunda categoría. Pero allí está. ¿Y quién lo reconoce? El que busca un tesoro porque lo necesita, el que sabe de perlas preciosas, de repente la encuentra. Pero está en actitud de buscar, está en actitud de necesidad de buscar algo que le haga superar la tristeza, las dificultades y los problemas. Está muy claro que también la palabra nos dice: el que busca encuentra, al que llama se le abre, al que pide se le da. Y muchas veces uno piensa nada más en que nos darán, pues si le pido dinero me dará dinero, si le pido salud me dará salud, si le pido que mis enemigos se acaben, me lo dará. No, hay que pedir: venga a tu reino, que yo encuentre esa felicidad y esa realidad. Hoy la primera lectura también es muy interesante, es un diálogo entre Dios y Salomón en el Antiguo Testamento, una oración de Salomón que le pide sabiduría. Y Dios le dice: mira, porque me has pedido sabiduría y no salud, ni riqueza, ni poder, ni la destrucción de tus enemigos, te lo voy a conceder, y muy en grande. Al que pide lo que se debe pedir, se le concede. Al que busca, lo encontrará ese tesoro. Dios mismo, la sabiduría divina que es Jesús, el que lo busca, lo encuentra. Y eso llena y transforma la vida. Fíjense, hermanos, hermanas, que cuántas veces la vida humana transcurre en una lucha en contra del sufrimiento. Todos tratamos de ser felices. Y a veces, pues las personas hacen todo lo posible para parar de sufrir. Había una secta por aquí en Guatemala y también en varios otros lugares que tuvo su origen en el Brasil, denominada Pare de Sufrir. Nada más contrario al mensaje auténticamente cristiano. El cristiano no es el que para de sufrir. El cristiano es el que ha encontrado el reino de Dios, y entonces el sufrimiento lo sobrelleva como parte de su vida y sobre todo como parte de su compromiso y de su servicio a los demás. Esa falacia, ese razonamiento falso de que es posible parar de sufrir, pues llama la atención, y no hay duda que mucha gente se fue a esa secta porque lo que quería era parar de sufrir. Pero eso es falso y es inútil. Las parábolas, estas dos pequeñas parábolas, nos dan un mensaje central. Hay que encontrar, hay que animarse a buscar, porque se encuentra el reino de Dios, que al fin y al cabo es Jesús. ¿Por qué? Porque Él mismo te está buscando, Él mismo te espera. Es como que aquel tesoro estaba ya en el campo esperando que lo encontrase el hombre, la perla que ella estaba esperando que la encontrase quien la iba a apreciar. Hay quienes no aprecian, pero el que busca y encuentra porque tiene anhelo de Dios, tiene anhelo de Cristo, tiene anhelo de un mundo mejor, el que lo busca lo encuentra. Entonces, una primera cosa que podemos decir es: dejémonos llevar por ese deseo de encontrar lo sustancial. No nos dejemos llevar por el deseo de dejar de sufrir o de cambiar a los demás. Eso es muy difícil. O de cambiar las estructuras y los pecados del mundo. O de huir de este mundo para
para defendernos del mal en una burbuja aislada, espiritualista. No busquemos eso. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Busquemos al Señor, que una vez encontrado, ilumina todo lo demás. Otra cosa importante de la parábola, no le busquemos fuera, busquémoslo en lo más dentro de uno, dentro de sí mismo. San Agustín, este santo al que muchas veces recordamos por su gran sabiduría, también en una hermosa oración en el libro de sus Confesiones decía: te buscaba fuera y estabas dentro. Te buscaba afuera, te buscaba en las cosas bellas que has creado, te buscaba en los demás, te buscaba, etcétera, incluso en los libros y en la sabiduría, y estabas dentro. Ahí hay otra cosa interesante. El tesoro está dentro del campo. ¿Cuál es el campo? Eres tú, primero que nada. La perla preciosa está en ese mercado donde hay de todo y hay muchas cosas que no valen. ¿Qué es ese mercado? Eres tú. Ahí están tus pensamientos, tus sentimientos, tus temores, tus experiencias, las palabras que otros te dicen, las expectativas que otros tienen de ti. Pero allí está también en lo hondo de ti mismo esa semilla, la semilla de mostaza, la levadura, la perla preciosa, el tesoro. Allí está, en lo más hondo de ti. Estos días, reflexionando sobre la parábola, me encontraba con un texto de un ancestral relato oriental, del oriente asiático, que decía así: los dioses pusieron en el corazón, en el hombre algo de ellos mismos, pero los hombres utilizaron mal eso que tenían de dioses. Y entonces los dioses se reunieron y dijeron: vamos a ver qué hacemos para que estos hombres no encuentren esto divino, porque lo están mal utilizando. Y alguien dijo: pongámoslo en lo más alto de la montaña. Y otro de los dioses dijo: no, subirá y lo encontrará. Y otro dijo: pongámoslo lo más hondo del mar. Y otro de los dioses dijo: no, señor, va a ir a lo hondo del mar y lo va a encontrar. Y otro de los dioses dijo: pongámoslo en lo hondo de su corazón, allí no lo encontrará. Uno busca muchas veces afuera y no busca adentro el tesoro que Dios ha puesto en su corazón. El que lo encuentra porque es capaz de interiorizar un poco en la palabra, el que es capaz de hacer silencio, el que es capaz de pensar un poco en sí mismo y en lo que le rodea, el que hace oración al fin y al cabo, encuentra ese tesoro, esa semilla del reino, esa perla preciosa en lo más hondo de su corazón. ¡Qué cosa más hermosa! Y fíjense que eso tiene una consecuencia inmediata que es muy hermosa. Esta consecuencia inmediata es que aquella alegría, aquella satisfacción por la vida, aquella realización personal no se queda allí, sino precisamente se trata de comunicar y se trata de difundir a los demás. En primer lugar, de una manera muy natural. ¿Por qué? Porque una persona que está contenta y feliz consigo misma, que ha encontrado la realización y la plenitud, eso lo transmite, lo comunica. Deja de lado, como dice el Papa Francisco, la cara de vinagre, la cara de Cuaresma, y es capaz de comunicar a los demás un poco de paz, un poco de esperanza, un poco de alegría. ¿Pero por qué? Porque la lleva dentro del corazón, no porque hace una cara o una sonrisa como hacen a veces en los comercios o en las aerolíneas o en muchos lugares, esas sonrisas que hace una chica muy bonita, pero es una sonrisa comercial.
no viene del corazón. Es para que el cliente se sienta bien y compre o pague o se sienta acogido en el negocio o en la aerolínea, ¿verdad? Hay sonrisas que son comerciales. Bueno, pues menos mal que son sonrisas, pues no está mal, ¿verdad? Pero la verdadera sonrisa es la que sale de lo hondo del corazón y de la felicidad que la persona tiene, y eso se transmite. ¿Por qué el Papa Francisco ahora está transmitiendo tanta serenidad y tanta alegría? Porque le nace del corazón. Ningún papa había sido tan sonriente como este. Y su primer documento oficial ha sido precisamente el Evangelio de la Alegría. El que ha sido capaz de encontrar aquello, no le importan los problemas, no le importa tener que vender todo, no le importa perder otras cosas. ¿Por qué? Porque ha encontrado lo más valioso para su existencia. Y este que ha encontrado a Cristo no se lo puede guardar para sí. Estos anuncios que hablan únicamente del juicio final y del castigo final de los malos y el premio de los buenos, pues eso también es una realidad, pero el anuncio primero es positivo, es el anuncio de la buena noticia para que los demás se sientan animados a recibirla y a llenar sus propias vidas con esa alegría del Señor. Hasta la próxima. Gracias por su amable atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.